Jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, jóvenes, pues ya estamos otra vez reincorporados. Les dejé yo por ahí algo de homúnculos el día que, por el movimiento de las mujeres, no se pudo dar la asistencia total. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Nos atrasamos un poquito. Les comento que el día lunes es el examen en el horario de clase. Aquí en la plataforma de Teams va a aparecer su examen. Ese día lunes tienen que prender su cámara en el horario que les toca de 4 a 5 y van a poder abrir su examen. El examen dura 55 minutos. Justo a esos 55 minutos ustedes le tienen que dar a enviar para que pueda llegar a la plataforma. Si no le dan a enviar, pues el examen no va a poder enviarse y por lo tanto se van a quedar sin enviar su examen y la calificación pues no va a poder ser justificada. Es importante que valoren la situación de la conexión para que no tengan ningún problema de conexión, ¿no? Y puedan enviar su calificación. En el momento en que ustedes le den a enviar, van a aparecer su calificación. Inmediatamente van a poder ver la calificación. Esa calificación la absorbe la plataforma y la envía a la universidad. Entonces, ustedes van a poder reconocer su calificación inmediatamente después. Son 40 preguntas de opción múltiple, 10 son a desarrollar, ¿sí? Y entonces en ese tenor va a consistir el examen. Repito, tienen que tener prendida su cámara, yo los voy a estar viendo, ustedes no a mí, por lo tanto, pues contesten su examen en orden y como debe de ser, y pues esperemos que los resultados sean los adecuados. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en ese aspecto? Sí, adelante, ¿quién me está hablando? Pedro, adelante. Y las preguntas que se van a desarrollar, ¿las va a calificar aparte o se van a calificar con...? No, yo las califico aparte. Ah, sí, Yo las gracias. califico aparte. ¿Algo más? ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a darle en compartir para poder acceder a la clase del día de hoy. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, yo ya les había dejado la introducción de esta clase que era Homúnculos de Penfield. Sí, y este Homúnculos de Penfield, pues es la representación de un hombrecito, de la imagen de un hombre pequeño con las partes de su cuerpo. Algunas de esas partes de su cuerpo tienen un tamaño exagerado, son más grandes, sobre todo lo que corresponde a la cara, la nariz, los labios, la lengua, las manos, los dedos de las manos, tienen un tamaño exagerado. Tanto en el homúnculo sensitivo como en el homúnculus motor. Tenemos dos homúnculos entonces, uno que representa la parte sensitiva y uno que representa la parte motora. Estos homúnculos, Wilder Penfield los maneja, los genera con la finalidad de poder representar cada parte del cuerpo humano en el aspecto sensitivo y en el aspecto motor, ¿sí? Busca representar cada parte del cuerpo humano sobre la corteza cerebral, tratando de especificar que las porciones que se encuentran con mayor tamaño tienen mayor representatividad en la corteza cerebral.
Eso quiere decir que quizás utilizamos con mayor continuidad esas partes que tenemos más agrandadas. Y pues, por lo regular todo lo hacemos con las manos. Hablamos y gesticulamos con las manos. Entonces las manos participan casi en todo y la boca casi igual. Entonces tienen una mayor representatividad a nivel de la corteza cerebral. Este homúnculus tiene un significado. ¿A qué nos referimos al usar el término de homúnculo? Pues el significado literal de homúnculo es hombrecillo en el cerebro. Eso es lo que significa, ¿sí? Este significado literal de homúnculo, que es hombrecillo en el cerebro, propiamente es una metáfora. Aunque el término puede resultar un poco confuso, ¿sí? Hay que resaltar que existen dos versiones del significado de homúnculo. Hay dos vertientes, pues, en el significado de homúnculo. La primera versión, la primera vertiente del significado, sí, pues es un significado tradicional, un concepto, si quieren llamarle de manera filosófico, hace referencia a un agente que dirige, que coordina el proceso de la información. ¿De cuál información? Pues de la nerviosa. ¿Sí? La coordina, la ordena dentro de nuestra propia conciencia. O sea, es una personita que dirige, ordena el proceso de la información que está llegando, que está entrando o que está saliendo, pero lo hace dentro de nuestra propia conciencia. Es una propiedad, ¿sí?, que mezcla la información del input y del output. ¿Qué significa eso? El input, la información de entrada, el estímulo nervioso de entrada, que es el sensitivo, pero también mezcla el estímulo nervioso de salida, el output, que es el estímulo motor, el motriz, el que va a realizar la acción. Uno que es receptor, el sensitivo, y otro que es efector, que es el motriz. Este hombrecillo en el cerebro sería el equivalente a un director de una orquesta que coordina a cada músico para que la pieza musical suene como tiene que sonar. En este caso, este director, ¿sí?, se encargaría de regular las actividades mentales, tanto sensitivas como motoras. Esta es la primera versión de el significado de homúnculos. La segunda versión, en la segunda versión este concepto se refiere a una representación artística, a una representación, ¿sí?, de imagen de las diferentes partes del cuerpo humano, ¿sí?, reflejadas sobre la corteza cerebral. Entonces, una representación pictórica, artística de una imagen de un cuerpo que tiene varias partes de ese cuerpo de un tamaño más grande.
y que se reflejan sobre esta corteza cerebral, cada una de esas partes, tanto en el aspecto sensitivo como en el aspecto motor. Entonces, propiamente, lo que sucede es que este homúnculus, tanto sensitivo como motor, se va a reflejar sobre esta corteza cerebral. ¿Qué va a ser? Un mapa topográfico, un mapeo topográfico. Eso quiere decir que cada una de las partes del cuerpo van a estar aquí en la corteza cerebral representadas. ¿Cómo? ¿Cómo se da ese mapeo? Bueno, el concepto de homúnculo se traduce como una representación pictórica, artística de imagen, ¿sí? De la relación que existe, entre las diferentes partes del cuerpo humano en relación a la superficie de la corteza cerebral, tanto en el aspecto sensitivo como en el aspecto motor. Y entonces podemos decir que tenemos aquí a la cisura central antes de Rolando y que esa cisura central divide hacia adelante a una circunvolución llamada precentral o prerolándica, que es la motora primaria, es el área número 4. Y por detrás de esta cisura central existe otra área, otra circunvolución, que es el giro o la circunvolución postcentral o posrolándica, que contiene a las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, que corresponden al área somatosensorial primaria o sensitiva primaria. Es en estas dos circunvoluciones donde se van a reflejar las diferentes partes de ese hombrecillo llamado homúnculo. Las del homúnculo motor van a estar reflejadas sobre esta circunvolución. Las del homúnculo sensitivo sobre esta verde. Recordando que es una metáfora la representación. ¿Por qué? Porque son las dos áreas, motora primaria y sensitiva primaria, a donde van a llegar primero los estímulos. Pero no son las únicas áreas destinadas. Aquí ingresan, pero recuerden que tenemos áreas de asociación que se van a anexar a estas, tanto a la motora como a la sensitiva, para que se puedan llevar a cabo las distintas situaciones de los estímulos recibidos. Las utilizamos con la finalidad de que entiendan que el cuerpo humano va a estar representado ahí, tanto lo sensitivo como lo motor, tanto el homúnculo sensitivo como el homúnculo motor. Entonces, el homúnculo propiamente refleja nuestra capacidad de discriminación sensorial, pero también refleja la importancia motora de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Si hablamos en términos de evolución, el sistema motor podemos decir que es el más antiguo de los sistemas sensoriales. Entonces es importante entender esto. Por lo tanto, nos encontramos con un homúnculo sensorial, una representación sensorial y una representación motora. Un homúnculo sensitivo, un homúnculo motor. Y aquí está, vean, aquí está la parte de la corteza cerebral donde se refleja el homúnculo sensitivo y la parte de la corteza cerebral donde se refleja
el homúnculus motor. El motor se refleja sobre una circunvolución, que ya dijimos que es la precentral, donde se encuentra el área 4 de Brodmann. Es el área motora primaria. En el sensitivo, pues lo hace en la circunvolución postcentral o posrolándica, donde se encuentran las áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Entonces, en ese tenor se encuentra propiamente la situación de cómo están relacionados con la corteza cerebral estos dos homúnculos, el sensitivo o somatosensorial y el motor o motriz, ¿no? Que lo encontramos reflejado acá. Vean, aquí está. Este es el sensitivo. Vean cómo en la cara interna del hemisferio cerebral encontramos a los genitales, al pie, al tobillo, a la pierna, a la rodilla. El muslo empieza a reflejarse sobre la cara externa del hemisferio, la cadera, el tronco, el cuello, la cabeza, la extremidad superior, y vean cómo la mano tiene mayor tamaño junto con los dedos. Tiene mayor representatividad. ¿Por qué? Porque necesita más estímulos, más interconexión de neuronas para que se puedan llevar a cabo los distintos movimientos de la mano. Igualmente la cara tiene mayor representatividad con la nariz, con los ojos, con los labios, con la lengua, y se encuentra ya en la cara externa del hemisferio cerebral. Las encías, la lengua también tiene una representación importante. Y ya metidos en la cisura de Silvio o antes o lateral, pues vean cómo hay representación de la parte intestinal. La parte motora debe de tener más o menos parecida su situación, pero acá no es la parte sensitiva, sino es la parte motora. Y vean cómo el pie, el tobillo, la pierna se encuentran en la cara interna del hemisferio. El muslo, la cadera ya va saliendo hacia la cara externa. El tronco, la extremidad superior, y vean cómo la mano tiene igual mayor preponderancia en representatividad sobre el hemisferio cerebral, sobre la corteza cerebral. Igual la cara. ¿Sí? Vean la lengua, la faringe y la laringe que están representadas ahí. No puede existir solo si no existe este. Entonces vean cómo se da esa situación. Entonces vean de qué manera y qué partes están representadas, tanto del homúnculo sensitivo como del homúnculus motor. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. El homúnculus motor. Este homúnculus motor que ustedes están viendo, vean cómo tiene representada la cara, a la lengua, a la faringe, a la laringe, la mano que tiene una extensión tremenda junto con los dedos, el brazo, el antebrazo, el tronco, vean cómo se va metiendo hacia la cara interna del hemisferio cerebral. Es bien importante esto, porque este homúnculus motor no está quieto, no está fijo, evoluciona con la edad y es diferente en cada una de nosotros las personas. Entonces este homúnculus motor no permanece fijo, no está quieto, no está estático, sino que evoluciona con la edad.
y difiere de una persona a otra. ¿Esto qué quiere decir? Que hagan de cuenta que yo, que tengo mi edad ya más grande que la de ustedes, ¿sí? Si yo quiero comparar mi homúnculus motor con el suyo, pero ni de chiste, su sistema motor ahorita está en apogeo, está en su tiempo, porque su edad es una edad joven. Entonces, si yo me pusiera a jugar carreras con ustedes, pues mi sistema motor se quedaría muy abajo en referencia al de ustedes. Pero aquí, fíjense que este homúnculus motor tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con los movimientos comunes y con los movimientos finos, complejos, complicados. ¿A qué me refiero? Es decir, que la diferencia entre realizar movimientos finos o movimientos bruscos depende de las variaciones en la organización funcional del cerebro y que están relacionadas con esos movimientos. Y esto depende a la vez del mayor o menor número de neuronas asociadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo pegado la extremidad superior a mi cuerpo y yo le digo, sepárate del cuerpo, hay un grupo de neuronas que yo necesito para que la extremidad superior se separe de mi cuerpo. Pero si yo le digo a la persona, es que la verdad quiero escribir, primero necesita un grupo de neuronas para poder mover la mano. Después, otro grupo de neuronas para poder coordinar los dedos de la mano. Y otro grupo de neuronas, ¿sí? Para que puedan hacer el movimiento acorde a la escritura. Entonces, entre más neuronas se conecten de distintos tipos, vamos a poder realizar un movimiento complejo o fino. Entre más grupos de neuronas utilicemos y se puedan asociar, ¿sí? Para hacer un movimiento más complejo, más difícil, a eso se le conoce como plasticidad cerebral. ¿Se comprende, jóvenes? Doctor, se comprende. Sí, doctor. Pongan atención, miren, esto significa que si utilizamos más una parte del cuerpo en el movimiento, por ejemplo, las manos, el cerebro generará un mayor número de conexiones en el área correspondiente a esa parte, modificándose y reestructurándose así la red neuronal. Bueno, ¿qué entiendo por eso? Bueno, vamos a poner el ejemplo de las manos. Vamos a pensar que es un pianista. El pianista, para tocar el piano, pues necesita las manos, pero necesita tener una destreza en las manos para que vayan tocando las diferentes teclas. Entonces necesita una destreza individual por cada dedo. Entonces, si tiene esa destreza de poder manejar cada dedo para las teclas específicas, ¿qué más necesita esa persona para poder tocar el piano? ¿Qué necesita anexar? Díganme, jóvenes, ustedes, aparte de las manos y el piano, ¿qué necesita asociar? Coordinación. ¿Qué? ¿Qué necesita asociar? Jóvenes.
¿La vista? La vista. Si no ve las teclas, ¿cómo va a tocar? ¿Qué más necesita asociar? El oído. El oído. El oído. El oído, si toca una tecla mal, pues ya bailó la pieza que está tocando, porque va a sonar como dicen ustedes, del nabo, ¿no? Entonces, necesita ir asociando grupos de diferentes neuronas para que se lleven a cabo ciertos movimientos complejos o difíciles o finos. Ahí esto es a lo que hace referencia a la plasticidad cerebral. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Esto es en referencia al homúnculus motor, que se va a reflejar cada parte del cuerpo sobre esta circunvolución. Pero no es específica. La usamos como referencia para que entiendan que ahí se va a representar todo el homúnculus motor. Pero recuerden que hay áreas de asociación. El homúnculo sensorial. El homúnculo sensorial también tiene representadas a las diferentes partes del cuerpo sobre la corteza. Este es el de entrada, este es el input. El estímulo va a entrar aquí, va a llegar aquí. Es el aferente, es el receptor. Todos los estímulos van a llegar aquí. ¿Eso qué significa? Que propiamente esta área cerebral es el destino, el objetivo de los estímulos nerviosos de entrada, porque tienen que llegar a la corteza cerebral. Entran por el sistema nervioso periférico, llegan a la médula espinal, suben, se decusan y se van hacia el hemisferio cerebral correspondiente. Entonces, dense cuenta cómo esta representación del homúnculo sensitivo es de entrada, es input, es receptora. El estímulo va a entrar de manera contralateral al hemisferio. Si este es el hemisferio derecho, la información que está entrando es la del lado izquierdo. Entonces, este homúnculo sensitivo representa el destino de las señales sensitivas, o sea, quiere decir a dónde van a llegar, dependiendo de la parte del cuerpo. Este homúnculo sensitivo representa la mitad contralateral invertida del cuerpo. Se los acabo de decir, recibe información contralateral. Entonces, como se puede apreciar en la figura, las áreas que más ocupan espacio son las manos, los labios y la cara. Entonces dense cuenta cómo este homúnculus de entrada, aferente, input, pues dependiendo de qué lado del cuerpo entren los estímulos, se va a ir hacia la corteza contralateral. Sube por la espina, por la médula espinal, llega al bulbo raquídeo y ahí se decusa y se va al informe, se van a procesar a nivel de esta corteza sensitiva.
De esta manera se da el homúnculus sensitivo y el homúnculus motor. Espero, jóvenes, que se haya entendido. Vean, aquí está la circunvolución con las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, que es la llegada de todos los estímulos que vienen del exterior, de todos. Aquí entran, pero vuelvo a repetir, no significa que sea la única área. Aquí llegan, pero se tienen que ir para algún lado. Entran como un estímulo receptor, pero se tienen que ir al motor para buscar la respuesta. De esta manera quedan representados tanto el homúnculus motor con todas las partes del cuerpo sobre entonces vean, aquí tenemos a esta circunvolución, a esta corteza cerebral, donde encontramos la información del tronco y las piernas, lo que ustedes ven de gris, la información de la cabeza y el cuello que ven de azul, ¿sí? El brazo y el hombro también que ven de amarillo, perdón. Las manos y los dedos que ven de rosa. De la cara y de la nariz. Vean entonces cómo se van dando en los labios. Aquí se dio en cara y nariz, con los colores específicos, y en la mandíbula y la lengua. Aquí están reflejados. Es la corteza cerebral sensitiva. Es la circunvolución 312 de Brodmann, por central o por Roland. Así se reparte el cuerpo humano. Y así queda plasmada. Espero que haya quedado entendido, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, por mi parte todo bien, doctor. Gracias. Bueno, recuerden que el día lunes es el examen en su horario, aquí en la plataforma de Teams. En el horario van a entrar, van a abrir su cámara y van a poder abrir el examen y la van a poder contestar. Repito, son 40 preguntas de opción múltiple, 10 son a completar y en ese tenor va a girar el examen. Tienen que enviarlo 5 minutos antes de que se termine la hora, ¿sí? Y pueda llegar a la plataforma. En el momento en que ustedes le den en enviar al examen, les va a aparecer su calificación. Entonces ya van a saber la calificación en un momento dado. Entonces en ese tenor va a girar el examen. El día lunes en su horario, ¿sí? Y sin, ¿cómo les diré? Sin no lo dejen de enviar porque entonces no va a aparecer calificación. Eso que ustedes envían lo absorbe la plataforma y se lo envía a la universidad. Entonces ahí yo no intervengo, en automático se va. Entonces yo lo único que hago es sacar de la plataforma un concentrado y esa es la calificación que me va a dar. Las calificaciones de las 10 preguntas, ahí sí yo tengo que ver y tengo que agregar esa calificación todavía. Jóvenes, no me resta más que decirles, pórtense bien, que tengan un excelente fin de semana largo, que ya se la aventaron más largo que otras fechas. Pónganse a estudiar
Es el consejo que les doy y espero que tengan un buen resultado. Pórtense bien, que tengan buen provecho y nos estamos viendo el lunes. Hay que prender la cámara, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor, se cuida mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.